Hola, bienvenidos a Copitos de Salud. Hoy vamos a aprender sobre los cereales. Cuando hablamos de cereales, tenemos que recordar que estos pertenecen al grupo de los carbohidratos. Y como todos sabemos, los carbohidratos son fundamental en nuestra alimentación diaria, porque además de aportarnos energía, nos aportan los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y requiere. La mayoría de las personas suelen pensar que un cereal es el Quaker o Nesquik o una marca. Los cereales vienen de las plantas y se le llama cereal al conjunto de granos o semillas de las plantas gramíneas. Su estructura es muy interesante. Un cereal de grano entero, no refinado, tiene 3 partes que puedes diferenciar claramente. La cubierta, llamada salvado, es la que nos aporta la mayor cantidad de fibra necesaria para nuestro tránsito intestinal. Luego tenemos el endospermo, que es donde se concentra el almidón. Nos da la energía que nuestro cuerpo necesita. Y finalmente, el germen, el cual concentra las vitaminas, minerales, grasas, una serie de nutrientes que la planta requiere para poder, como su nombre lo dice, germinar. Cuando un cereal ha sido refinado o procesado, como lo suelen vender la mayoría de las marcas, ha perdido el salvado y el germen, dejándonos solo el endospermo, es decir, un poco de almidón, azúcar, nada más. Entonces, podemos notar claramente que hay una gran diferencia entre un cereal de grano entero o integral y un cereal refinado. Porque el primero nos va a aportar las proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra necesarias para nuestro organismo. Déjame terminar diciéndote que los cereales también podemos clasificarlos, así como hemos clasificado las frutas, los frutos secos, etc., también pueden ser clasificados. ¿Y sabes cómo? Acorde a si presentan o no gluten. Sí, esa palabra que muchos le temen. Bueno, hoy sabrás los cereales que tienen gluten y aquellos que no lo contienen. Los cereales con gluten son los que hemos estado consumiendo en mayor cantidad y los más conocidos, como por ejemplo la avena, también tenemos la cebada, centeno, muy usado en Europa, y el trigo. El trigo en todas sus presentaciones, como fideos, galletas, etc. En cambio, los cereales sin gluten son los menos conocidos. Algunos tal vez por ahí me digan que es un poquito más caro, pero muy importantes. Tenemos ahí el arroz en todas sus presentaciones, negro, rojo, blanco, integral, etc. Amaranto o kiwicha, cañigua, sorgo, tef, maíz, en todas sus variedades, ¿no? Como cancha, maicena, mote, choclo, quinoa o quinoa, mijo, y el único trigo que no tendría gluten sería el famoso trigo sarraceno o alforfón. En resumen, los cereales son importantes en nuestra dieta. Diariamente deberíamos de consumir al menos 3 tipos de estos cuando vienen en forma integral, sí, completito. Los cereales, recuerda, no son una marca en particular, a quitarnos eso de la cabeza. Si te gustó, pues no dudes en darnos un like, suscribirte a nuestro canal y déjanos ahí tus comentarios o alguna experiencia que nos quieras compartir. Estaremos respondiéndote por estos medios. Recuerda que tenemos Facebook y también un blog al que nos puedes seguir. Sigamos aprendiendo copo a copo. Hasta nuestro próximo vídeo. Bye bye.